Uno de los hombres más populares de Bagdad es un turco llamado Hasan Muarique, quien ejerce el cargo de jefe de guardias del sultán. El bagdalí había observado que Hasan era de los más constantes concurrentes en la posada Patito Dorado. Raro era el día en que el guapo capitán de policía no se presentara a hacer una consulta al calculista. El bagdalí, al regresar de la mezquita, encontró a Muarique en animada conversación con Beremiz. Se trataba de la resolución de un nuevo problema que parecía muy complicado, pues el talentoso matemático estaba indeciso, analizando figuras y aplicando fórmulas sin llegar a un resultado satisfactorio. Al final se retiró el turco con los guardias que lo acompañaban. Fue cuando Beremiz le explicó al bagdalí de aquel raro interés del turco por la ciencia. Hasan Muarique, capitán de la guardia, decidió casarse con una joven llamada Zaira, hija del mercader Abu Lahabé de Basora. No quería, sin embargo, arriesgarse a pedir a la jovencita en casamiento sin asegurarse previamente de si era hermosa o estaba desprovista de encantos. Ya había recurrido a todos los artificios imaginables para descubrir el rostro de Zaira, pero sin resultado. No quiso, sin embargo, guiarse únicamente por las informaciones de las viejas Katbet, ya que esas casamenteras exageran las virtudes de las novias para engañar a los pretendientes ingenuos. Ante ese inconveniente, Hasan me ha pedido lo auxiliase a resolver el problema. ¿Cómo deberá hacer para asegurarse, antes del casamiento, de la belleza de su esposa? Hallé original aquella consulta y le dije: la matemática dispone de recursos maravillosos. Con la ayuda de dicha ciencia puede el hombre calcular el peso de un camello, la altura de una torre o la belleza de una mujer. Y como él me miró con ojos espantados, aclaré: sí, con el auxilio de una relación geométrica puede el matemático determinar si una joven es hermosa o fea, es decir, si sus formas son perfectas o no. Es enteramente innecesario para el novio ver el rostro de su futura esposa para prevenirse contra cualquier desilusión. Basta con disponer de media docena de medidas y aplicar a ellas las fórmulas matemáticas de belleza. Exigí, entonces, que Hasan obtuviese ciertas medidas del rostro de Zaira. Esas medidas, tomadas en el interior del harem por una Katbet, fueron entregadas al pretendiente. Disponiendo de los datos del problema, apliqué las fórmulas, calculé las relaciones y llegué matemáticamente al siguiente resultado. La joven Zaira, hija del mercader Abu Lahabé, es linda como la 13ª Hurí del cielo de Alá. El bagdalí, sorprendido, dijo: es increíble que puede el álgebra llegar a ese resultado. ¿Es posible saber en qué consiste esa fórmula matemática de belleza? A lo que Beremiz respondió: nada más fácil. Puede explicar una relación curiosa de un modo elemental y simple. Dada cierta magnitud AB, representada en este caso por un segmento de recta, podemos dividirla al medio o en dos partes desiguales. La división en dos partes desiguales puede ser hecha, es claro, de una infinidad de maneras diferentes. Entre las divisiones de AB en partes desiguales, ¿habrá alguna preferible a las otras? Sí, contesta el matemático, existe una manera simpática de dividir un todo en dos partes desiguales. Veamos en qué consiste esta forma de división. Consideremos el segmento AB dividido en dos partes desiguales. Admitamos que esas partes desiguales representen la siguiente relación: el segmento total es a la parte mayor como la parte mayor es a la parte menor. La proposición es la siguiente. Esa división corresponde a la forma simpática que pueden presentar las dos partes desiguales. Podemos formular la siguiente regla. Para que un todo dividido en dos partes desiguales parezca hermoso desde el punto de vista de la forma, debe presentar entre la parte menor y la mayor la misma relación que entre esta y el todo. Hasta hoy, no se consiguió descubrir la razón de ser o porqué de esa belleza. Los matemáticos, que llevarán hasta muy lejos sus estudios y observaciones, exponen varios y curiosos ejemplos que constituyen elocuentes demostraciones para el principio de esa división que los romanos llamaban divina proporción o división áurea. Podemos llamarla también división en media y extrema razón.
Es fácil observar que el título puesto por el calígrafo en la primera página de una obra divide, en general, la medida total del libro en media y extrema razón. Lo mismo sucede con la línea de los ojos, que divide en las personas bien proporcionadas la medida total del rostro en media y extrema razón. Se observa también la divina proporción en las partes en que las falanges dividen los dedos de la mano. La división en media y extrema razón se puede hallar también en la música, en la pintura, en la escultura y en la arquitectura. En la división áurea, la relación entre el todo y la parte mayor es igual más o menos a 809 entre 500. En las líneas principales del rostro femenino, matemáticamente hermoso, resulta constante aquella relación. Obtenidas, pues, las medidas que me parecieron necesarias, apliqué la fórmula de la divina proporción a la joven Zaira y verifiqué que su belleza se expresaba por el número 808 entre 500, que difiere muy poco del valor que define la perfección. Mediante ese resultado, pude afirmar al apasionado Hassan que su novia era encantadora. El bagdalí observó: ¿Y no temes equivocarte, amigo? La belleza femenina resulta, a veces, de ciertos detalles que la matemática no puede apreciar. ¿Cuántas veces el encanto de la mujer resulta de la manera de sonreír, del tono de voz, de cierta delicadeza de espíritu y de mil otros pequeñísimos detalles que, en ocasiones, para los enamorados son todo? Y Beremis no respondió. Bajó la cabeza y quedó en silencio, como si estuviese preocupado por nuevas y profundas meditaciones.